Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en que me estés escuchando en este formato radiofónico. Mi nombre es Azul Furrer Giral y esto es Legally Paulina, mi revista digital en donde hablo de moda, deporte, música, derecho, cine y mucho más. Básicamente hablo de todo lo que amo, además de mí, obvio. Y bueno, similar al tema de la Met Gala del año 2012, Impossible Conversations. Bueno, Impossible Conversations son indeed las que voy a tener en este podcast, mezclando diversos tópicos. Hoy, obviamente, no es una excepción, así que el tema de la fecha se trata sobre un caso jurídico histórico que cambió a la Liga Argentina de Fútbol Femenino. A primera fase y en el más puro estilo Carrie Bradshaw, no puedo evitar preguntarme, ¿cuándo nace el profesionalismo del fútbol femenino en Argentina? Bueno, como siempre hablo de que nos tenemos que remontar a la historia, vamos a irnos al año 1913 en la ciudad de Rosario. Rosario fue testigo del primer partido de fútbol femenino del que se tiene registro. El 5 de octubre de ese año, el desaparecido club Femina alineó dos equipos, las Rosas y las Celestes. Si bien se desconocen las identidades de las jugadoras, algunos nombres y apodos se han conservado en la prensa de la época. Un domingo, particularmente el 5 de octubre de ese mismo año, en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en el Boulevard Oroño y 27 de febrero de Rosario, este club en cuestión, el Club Femina, presentó dos equipos femeninos listos para competir, las Rosas y las Celestes. Sin dudas, este fue el primer partido de fútbol femenino disputado en la República Argentina, al menos según los registros disponibles, obvio. Pero, ¿cómo se profesionalizó el fútbol argentino? Bueno, acá es donde nos vamos a repetir una historia mucho más reciente. Vamos al siglo XXI, en el cual la jugadora ex delantera del club Guay Urquiza, Macarena Sánchez, fue quien agarró y dijo, ¿sabes qué? Se cansó. Básicamente ella se cansó y dijo, ¿sabes qué? Tenemos que profesionalizar el fútbol argentino femenino. Entonces, ¿sabes qué agarró? Dijo, voy a presentar una demanda y vamos a empezar a tratar de intentar profesionalizar o semi-profesionalizar el fútbol argentino femenino. Esta ex delantera del Club Guay Urquiza, del campeonato de fútbol femenino en su momento, el más alto a nivel, la categoría más alta del fútbol femenino argentino, ¿qué hizo? Bueno, a diferencia del equipo masculino, que recién está en la tercera categoría, digamos, en la estructura nacional, que es el de Urquiza, el equipo femenino es uno de los más exitosos del país. A ver, obvio sacando Boca y River, que tienen más campeonatos desde el año 1991, ¿no? Como siempre, Boca y River toda la vida acapararon las miradas por ser los clubes más laureados, ¿no? Pero, sin embargo, el fútbol femenino no es profesional en Argentina. O sea, es profesional en Argentina, pero es semiprofesional. En lugar de salarios básicos adecuados y coherentes, las jugadoras están limitadas a únicamente cobrar viáticos y, digamos, ser como trabajadoras, entre comillas, a tiempo parcial, en roles, e incluso establecen roles no deportivos dentro de la organización, dependiendo del club, obviamente, ¿no? Desde el año 2002 aproximadamente, la jugadora Sánchez se ha estado sustentando con
400 pesos mensuales de viáticos en su momento, reiteramos, año 2012, y ella laburaba en el club, en el departamento de administración de una empresa vinculada al club en cuestión. Ahora, teniendo en cuenta que el fútbol femenino es un fenómeno creciente en Argentina, tiene mucho espacio para crecer. A ver, esto es una locura que recién en marzo del año 2019, o sea, 2019, esto es una locura realmente. O sea, finalmente se profesionalizó el fútbol femenino en este país. Se estableció un mínimo, sí, de 8 futbolistas que, bueno, bajo contrato y con el mismo salario de un jugador de primera C, aparte, o sea, que sería la cuarta división de Argentina. Hoy día sí, los 21 clubes que participan en el torneo de primera división deben tener por lo menos 12 jugadoras profesionales bajo contrato registrado por la AFA. Sí, genial, divino. Pero, por favor, esto es una vergüenza realmente, o sea, al momento que lo estoy grabando, año 2024, va a salir en 2025, pero no importa, es realmente una locura que el fútbol femenino, o sea, ojalá que cuando salga esto quede desactualizado y que realmente las jugadoras puedan llegar a ganar plata a raíz de esto, o sea, que sea un trabajo realmente como es en el fútbol masculino. A ver, remontándonos más a una historia más reciente, ¿no? En el primer año de la pandemia, año 2020, el torneo local fue suspendido, bueno, por razones obvias, luego que la AFA decidiera, digamos, concluirlo, entre comillas, sin un club campeón. No hubo campeonas ese año, ni tampoco ningún equipo que estaba encarando el descenso, ¿no? Más tarde de ese año, el campeonato, digamos, transición, entre comillas, comenzó y finalizó en el año 2021. Contó con un hecho histórico que para mí es increíble, mucha gente lo discute, pero que bueno, Mara Gómez fue quien se convirtió en la primera jugadora trans en primera división. A ver, cuando nosotros hablamos de fútbol femenino, primero podemos estar horas y horas y horas hablando de fútbol femenino, porque podemos hablar de sistemas tácticos, podemos hablar de feminismo, vamos a hablar de básicamente todo, pero lo más, yo realmente necesito enfatizar esto en que por qué es importante que invertamos en deporte y deporte femenino. Nos tienen que dar un espacio a las mujeres en todo, porque es una cosa increíble que se siga recayendo en que la mujer tiene que ser relegada. No, por favor, rompamos con esa idea, lo pido en serio, por favor, es una locura. Y yo siento que el fútbol femenino tiene muchísimo para aportar, el deporte femenino en general tiene muchísimo para aportar, y además se valora muchísimo más al fútbol femenino por razones obvias. Primero, porque tenés que bancarte un montón de pelotudos, perdón, que te dicen que el deporte femenino no existe. No, perdón, no. Yo siempre voy a bancar, desde mi lugar siempre voy a bancar el deporte femenino, siempre, siempre, siempre. Entre otras porque hay un montón de mujeres que tienen sus trabajos paralelos por razones obvias, porque no pueden vivir a base de viáticos. Y, o sea, realmente es completamente irrisorio que recién el año 2019 se, entre comillas, profesionalizó el fútbol femenino. O sea, recordemos en qué año se creó el fútbol y en qué año se profesionalizó el fútbol masculino. Búsquelo, se va a querer matar, les juro. O sea, te dan ganas de llorar cuando vos escuchás esto. Pero bueno, ese es el primero de muchos episodios que voy a sacar sobre deporte femenino, particularmente en este caso fútbol femenino. Pero bueno, ese es el final de este capítulo específico, este episodio específico. Si te gustó, puedes leer los 10.000 millones de artículos sobre deporte femenino y de fútbol femenino que escribí. Los encontrás en mi página web o en mis redes sociales, en el cual tiene el link de mi revista. @LegallyPolymath. Una mini aclaración, como siempre digo, la mayoría de mis notas están en inglés, pero tengo millones en español, así que puedes disfrutarla. Hasta la próxima, soy Azul Curre Giralt y esto fue mi podcast autogestionado Legally Polymath. Muchas gracias por escucharme.